Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más grandes, ¿no? La que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Qué pasa cuando morimos? Para intentar arrojar un poco de luz, hoy vamos a bucear en la filosofía espírita, la que codificó Allan Kardec. La idea es desgranar un poco su visión del mundo espiritual, que ya digo que es fascinante. Así que vamos a hacer un pequeño viaje por conceptos como el del espíritu errante, las moradas espirituales y, bueno, el propósito final del alma. Y aquí la tenemos, la pregunta del millón, la que va a guiar todo este recorrido. Porque, a ver, según esta filosofía, la muerte no es un punto y final, sino una transición. La cosa es, claro, ¿una transición hacia dónde exactamente? Pues vamos a ver la primera respuesta que nos da el espiritismo. Vale, pues entramos en materia. Lo primero, el concepto clave que hay que pillar es qué le pasa al espíritu justo después de dejar el cuerpo. El espiritismo tiene un nombre para esto, lo llama erraticidad. Y a la entidad que está en ese estado se le conoce como el espíritu errante. Aquí está la definición, digamos, de manual. Y es que cuando Kardec les preguntó a los espíritus, oye, ¿en qué se convierte el alma después de la muerte? La respuesta fue esa, tal cual, en espíritu errante. O sea que el punto clave es este, ¿eh? No hablamos de irse directamente a un cielo o a un infierno, no. Es más bien un estado intermedio, como una sala de espera, por así decirlo, un tiempo de reflexión antes de la siguiente vida. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. Lo que de verdad llama la atención es que este estado no tiene una duración fija, para nada. Puede ser algo muy corto, de unas pocas horas, o alargarse durante siglos, incluso milenios. Todo va a depender, claro, de lo evolucionado que esté ese espíritu. Pero, y esto es súper importante, la idea fundamental es que nunca, jamás es eterno. Tarde o temprano, siempre llega una nueva existencia para seguir, para seguir purificándose. Vale, entonces, si un espíritu puede tirarse ahí siglos, la pregunta es obvia. ¿Cómo es esa vida? ¿Es como un limbo, un sitio donde no pasa nada? Pues según estas fuentes, en absoluto. Ni de lejos. La experiencia en la erraticidad es, de hecho, súper activa y depende totalmente del mérito de cada espíritu. Esta tabla lo resume genial. A ver, la felicidad o el sufrimiento que se siente en ese estado depende básicamente de lo pegado que estuviera el espíritu a lo material. Por ejemplo, los espíritus vulgares, que todavía están con sus pasiones y sus gustos terrenales, pues se quedan por aquí cerca, a veces metiéndose en los asuntos de los vivos. Luego están los intermedios, que ya ven las cosas desde un poco más arriba, y finalmente los de orden superior, que para ellos nuestros problemas son casi pueriles, cosas de niños, y solo se meten si es para ayudar de verdad al progreso de la humanidad. Y aquí está el motor de todo, la clave del progreso en el mundo espiritual, la desmaterialización. Es una idea potente. Conforme el espíritu va soltando lastre, o sea, se va despegando de la influencia de lo material, su visión se aclara, ve las cosas como son. Y es justo en ese momento cuando le entra el gusanillo, el deseo de mejorar, y empieza a buscar una nueva encarnación para poder seguir avanzando. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que es complicado, muy emotivo. La muerte en la infancia. La pregunta es durísima, ¿verdad? ¿Por qué mueren los niños tan pronto? La filosofía espírita intenta darle una respuesta, pero no desde lo sentimental, sino aplicando la lógica de la reencarnación y de una justicia, digamos, universal. Esta es una de las explicaciones que da Kardec. A ver, por un lado, una vida muy corta podría ser simplemente la continuación de una existencia anterior que quedó a medias, por lo que fuera. Y por otro lado, también plantea algo muy fuerte, que la muerte de un hijo puede ser una prueba o una expiación para los propios padres. Una forma muy dura, eso sí, de empujar su propio crecimiento espiritual a través de ese dolor. Y aquí entra en juego un principio básico para esta filosofía. Todo efecto tiene una causa, y esa causa tiene que ser justa. Pensemos un momento. Si un niño pequeño sufre o muere sin haber tenido tiempo de hacer nada, ni bueno ni malo, la causa de ese sufrimiento no puede estar en esa vida, ¿no? No tendría lógica. Así que, por descarte, según esta visión, la causa tiene que estar en una vida anterior. Es la manera que tiene el espiritismo de cuadrar algo tan difícil como el sufrimiento inocente con la idea de un Dios justo. Y es importante dejar claro que, según estos textos, estos espíritus no se quedan solos, para nada. Se habla de todo un sistema de apoyo, como una especie de instituciones o comunidades dedicadas a recibir a estos niños. La idea es ayudarles en esa transición, en ese regreso al mundo espiritual, y prepararlos para lo que venga después, ya sea quedarse un tiempo allí o prepararse para una nueva vida en la tierra. Muy bien, ya hemos visto el cómo están los espíritus, su estado, pero ¿y el dónde? ¿Dónde viven? ¿Dónde existen? Pues en esta parte vamos a hablar de las moradas espirituales. Y ya adelanto que la respuesta quizá no es tan física como uno podría imaginarse.
El punto de partida es esta cita, que seguro que a muchos les suena. Pues bien, la filosofía espírita coge esta frase y le da una vuelta de tuerca, una interpretación doble, que va mucho más allá de la idea clásica del cielo. A ver, tenemos dos interpretaciones. La primera es a lo grande, a escala cósmica. Las moradas serían los millones y millones de mundos habitados que hay por el universo. Cada uno un hogar para espíritus de un nivel evolutivo concreto. Pero la segunda interpretación es mucho más personal, más interna. Dice que las moradas no son un lugar físico, sino nuestro propio estado de consciencia. Es decir, que no es un sitio, sino una condición. Un espíritu lleno de culpa vive en su propia oscuridad, esté donde esté, y un espíritu en paz, pues vive en la luz. Pero la cosa no acaba ahí. Además de los mundos donde se vive y de los estados de conciencia, el espiritismo habla de otra cosa, los mundos transitorios. Y para que nos hagamos una idea, la mejor analogía es pensar en ellos como áreas de servicio en una autopista cósmica. No son un destino final, no son un hogar, sino paradas para que los espíritus que están en ese estado errante puedan descansar un poco. Y es que la analogía que se usa en los textos originales es que es perfecta, de verdad. Imaginen una bandada de pájaros que para en una isla a mitad de su migración. Pues eso son los mundos transitorios. No es el destino, es una parada técnica, una parada necesaria en un viaje larguísimo, un sitio para coger aire, recuperar fuerzas, aprender con otros espíritus en la misma situación y, en definitiva, prepararse para seguir el camino. Venga, pues vamos con la última parte. ¿Qué hacen los espíritus todo ese tiempo? ¿Es una especie de jubilación eterna, de descanso? Pues según esta filosofía, nada más lejos de la realidad. La vida espiritual es, al parecer, una actividad constante, llena de propósito. La clave aquí, el gran cambio de chip, es que allí el trabajo no se ve como una carga, como nos pasa a menudo aquí. Como no hay cuerpo físico, pues no hay cansancio, no hay angustia, no hay que pagar facturas. Así que la ocupación, el tener una tarea, se convierte en un auténtico placer. La alegría, dicen, viene de sentirse útil, de saber que se está aportando un granito de arena a la armonía de todo. Y como se puede ver, las misiones son de lo más variado que uno se pueda imaginar. Hay de todo, desde tareas a una escala que se nos escapa, como ejecutar la voluntad de Dios para mantener el equilibrio del universo, o yo qué sé, gestionar los fenómenos de la naturaleza. Y luego hay otras mucho más cercanas, más personales, ayudar a los enfermos, a los que están a punto de morir, o, por ejemplo, actuar como ángeles de la guarda, como espíritus protectores. La idea de fondo es que todo el universo funciona como un engranaje perfecto, gestionado por estas inteligencias que, a su vez, están progresando. Y esto es muy interesante porque nos devuelve a nuestro día a día. La idea de tener una misión no es algo solo para los espíritus, no. Según esta forma de ver las cosas, todo el mundo encarnado, aquí y ahora, tiene la suya. El que cultiva el campo tiene una misión. El que gobierna también. El que enseña, por supuesto. Y se hace especial hincapié en la paternidad y la maternidad, que se consideran misiones de una importancia y una responsabilidad enormes. Y es justo con esta pregunta con la que vamos a cerrar este repaso, porque al final el mensaje de fondo de toda esta filosofía es que la vida, tanto aquí como en el más allá, es una cadena de tareas, de ocupaciones útiles. Y si aceptamos esa premisa, si todo tiene un propósito, entonces la gran pregunta no es si tenemos una misión. Eso se da por hecho. La verdadera pregunta es, bueno, ¿cuál es la nuestra? Y sobre todo, ¿qué tal la estamos cumpliendo?